Estamos en comunicación y le damos las buenas tardes a Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? Ahí está, bueno, hecha la presentación de rigor. Acá estamos, con muchos cuidados, sí, estamos en el estudio Patrick Reiser de Radiográfica, aquí en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, tratando de cuidarnos, sí, por supuesto, tratando de salir lo menos posible, y bueno, sabemos que la están pasando muy, pero muy difícil allá también. Sí, está muy complicado. Sacaba una cuenta simple así, en relación, nuestra población en relación a la población argentina, y la cantidad de muertos que han habido en estos días, 79 por ejemplo, equivale a que en Argentina hubieran habido más de 1040. O sea, el peor día, yo estaba revisando para atrás las estadísticas, de muertes en Argentina fue de más de 400 muertes ese día. Bueno, esto lo está duplicando en relación a nuestra población. Es terrible. Es terrible, en serio. Vamos a intentar hablar de economía-política.uy. El equipo acá siempre nos baja la pelota al piso un poco, nos hace llano, lenguaje que a veces desde los grandes medios o algunos otros economistas lo complejizan, ¿no? Y bueno, la idea era porque pudimos leer una nota que dice la pandemia del capital y sus crisis, ¿sí? Publicada en Trama al Sur, si no me equivoco, y republicada por Mate Amargo. Efectivamente. Ahí está. En ese caso, quería consultar, porque he escuchado, tengo 45 años, ¿no? Y he escuchado como muchísimas veces en mis 45 años, la crisis del capitalismo, ¿sí? ¿Estamos en la peor crisis? Yo creo que, por lo menos en competencia con esa famosa crisis que nosotros, ni siquiera yo, que ya son unos cuantos años más que vos, tengo 58, llegamos a vivir, o sea, aquella crisis del 29 al 33, prácticamente los que lo vivieron ya no están con nosotros. O sea, para nosotros como colectividad humana, sí, esta es la peor que hemos vivido en nuestras vidas. Por ejemplo, siempre puede ser peor, eso es terrible. Como toda crisis, también es despareja. No, para Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos perdió la mitad de su producción anual en el año peor de aquella crisis, en el año 33. Y ahora la caída fue de un 5%. O sea, por eso todas las películas que estamos acostumbrados a ver de las colas y colas de desempleados, para Estados Unidos no fue tan terrible. Sin embargo, para Inglaterra fue similar, más o menos, la misma caída en uno u otro momento. Para Francia fue mucho peor, ya venía de antes. No por gusto, las sublevaciones de los chalecos amarillos no salen del aire, y eso ya venía de antes. Bueno, el caso de España fue terrible antes, es terrible ahora, más del 10, el 11% de caída ahora. En aquella crisis del 29 al 33 terminó con la guerra civil y 3 millones de españoles muertos, ¿no? Para América Latina la cuestión sí, realmente esta crisis se presenta peor que la anterior. Según la CEPAL, en aquellos años habría caído en el 5,3% hacia el 33, y en este 2020 ya es estimación todavía, pero ya muy cercana a la realidad, porque son los últimos datos que presentó CEPAL, del 7,7%. Y no solo es dispara a nivel mundo y de regiones, sino a la interna de cada región. Bueno, ¿qué podríamos decir que tienen de común aquella crisis del 29 al 33 y otras? Procesos de globalización financiera detrás.
¿no? Momentos en que el que manda, el que marca las pautas de desarrollo es el capital financiero, momentos de globalización financiera. Eso sí, esta crisis es más extendida, ocupa más países que aquella otra. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora tenemos una conjunción entre las crisis cíclicas económicas que venían de 2008, 2009, la famosa aquella que nació en Estados Unidos, después hubo una réplica en 2014, a eso se le agrega la pandemia, se sumó a partir de 2019, sobre instituciones sanitarias debilitadas y economía muy globalizada, que hizo que se expandiera a escala planetaria, y todavía ahí se sumó, sobre todo para nuestros países, las políticas neoliberales que debilitaron la capacidad de resistencia y combate a la pandemia. Entonces, en el primer mundo hubo un show de gasto muy fuerte que acá no pasó, y por lo tanto tuvimos y estamos teniendo ahora consecuencias mucho más graves. Ahí está clarísimo, Gabriela, Héctor. Les iba a preguntar por si podemos estimar alguna recuperación económica a nivel mundial a la brevedad, y si en América Latina, como región más desigual, esta situación, justamente el ser más desiguales, nos afecta más para una recuperación rápida. Bueno, la economía mundial parecía, y había pronósticos optimistas de recuperación, pero bueno, vinieron la nueva ola de la pandemia, y más en algunas regiones como Europa, por ejemplo, que se retrasaron en tomar medidas. Entonces, en realidad, la economía mundial se recupera en forma muy diferente. China, que es una economía planificada, aun cuando no decreció, pero a crecer a 2% para China es estancamiento. China, una economía planificada, responde más rápidamente. Estados Unidos hizo un shock de gasto, emisión de dólares, etcétera, para recuperarse, algo parecido a lo que pasó en 2008-2009. Se recuperó más rápido que Europa, más lenta, que tardó otra vez más, tardó más en sacarse la mochila neoliberal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces va a tardar más de lo que se esperaba la recuperación, pero nos preguntás, ¿puede beneficiarnos esto? Bueno, sí, porque la región hoy se compone de economías muy abiertas y comercia especialmente con China y Estados Unidos, ¿no? Pero el tema es que los modelos de política económica, más allá, por ejemplo, de lo que pudiera estar pasando en Argentina, que ya lo estamos observando, pero los modelos de política económica generalizados va a hacer que si hay el beneficio que esto nos traiga se distribuya en forma muy desigual. Sí, está de moda hablar de las letras en términos de recuperación, que si la salida va a ser en V, puede ser para algunos, como decía Héctor, o sea, lo característico de la salida es que va a ser tan desigual como todo en el sistema. Para otros va a ser en K, o sea, unos van a crecer y otros no se van a enterar, o sea, hacia arriba, el palito de arriba de la K, y los otros no se van a enterar ni siquiera que están creciendo, o sea, van a continuar para abajo, o como dice Daniel Olesker, que él siempre utiliza siglas que parecen muy didácticas, o me parecen a mí muy didácticas, TDI, ¿no? La recuperación tardía, desigual e injusta. Está clarísimo. Te iba a preguntar entonces, y llevarlos específicamente ya al Uruguay,
si sumamos la crisis económica mundial y regional particularmente, y le sumamos un Estado uruguayo que hoy aplica un ajuste fiscal. Ajuste, bueno, digo, en todo, ¿no? O sea, digo, lo que venimos charlando acá en estas columnas de economiapolitica.uy, ¿no? Digo, salarios a la baja, jubilación a la baja, y digo, en ese contexto, digo, ¿qué podemos esperar para el corto, mediano plazo en el Uruguay? Porque parece catastrófico el escenario a priori. Sí, sí. Lamentablemente, muy mala perspectiva que nosotros, no sé si en el programa anterior que estuvimos contigo ya lo calificábamos como rumbo al quinquenio perdido, sí, porque eso es el rumbo al cual nos lleva, ¿no? Pensando que Uruguay es un caso típico de la conjunción de lo que veníamos hablando. Pensar que venía con problemas de 2014, pero había fortalezas institucionales que crearon los gobiernos de Frente Amplio, que hicieron el aguante, digamos. La economía se enlenteció, se perdió empleo, pero comparabas con la región y no nos había pasado lo que pasó a la mayoría de los países después del 14. Ahora bien, el gobierno de coalición actual, liderado por el presidente de la calle Pou, que ustedes lo conocieron, estuvo ahí, cruzó la orilla, prácticamente comenzó el gobierno mismo con los primeros contagios, pero aún no había tenido tiempo por decreto reducir en un 15% el gasto en toda la dependencia del gobierno central, porque su objetivo final ya es que cierren las cuentas. Instalado el COVID, obviamente obligó a la inmovilidad que todos conocemos y eso afectó a toda la economía, pero el ajuste no se detuvo. Fíjate que se instaló el COVID y ya veníamos mal, ¿no? Ya veníamos con un 15% de ajuste. Bueno, a eso buena parte del gasto de transferencia, el seguro de desempleo, se financió con un impuesto a las remuneraciones más altas de funcionarios públicos, que ahora se repitió una discusión ahí bastante fuerte con el Frente Amplio en el Parlamento, de tal forma que lo único que se toca es a estos funcionarios públicos, que si bien tienen remuneraciones altas, no se tocó a los ejecutivos privados, ni al patrimonio. Bien, una política de clase, como habitualmente se puede calificar. Hasta noviembre de 2020, fíjate, solo se discutió la ley de urgente consideración y el presupuesto, más de 1000 artículos con la pandemia ausente, no estaba la pandemia ahí. Aunque muchos dicen que en Uruguay realmente la pandemia comenzó ahí justo, al final del 2020, y el país no estaba preparado. Para decirte algo, ¿no? Allá en marzo de 2020, nosotros comenzábamos con 30 casos por día, y tal vez uno o dos, teníamos que lamentar 1 o 2 fallecimientos. Hoy hay 4.000 casos, 3.000, 4.000 casos y 60 y 70 muertes diarios, y sin embargo seguimos con la misma batería de política que un año atrás. Entonces, la perspectiva, lo que marcamos hoy, rumbo al quinquenio perdido, especialmente en distribución del ingreso, porque está habiendo transferencias hacia el sector empresarial muy fuerte, desde el sector público y desde los trabajadores privados, en el empleo, que se perdieron y no se van a recuperar mucho, y en la pobreza que se extendió por todo el país. Y fíjate tú, principalmente a los sectores que más lo apoyaron, territorialmente en lo rural, y por actividad, digamos, a los emprendedores, los contrapropistas con o sin local, que ha sido devastador para ellos esta crisis, ¿no? Sí, yo quería, Héctor estaba hablando de
de que esta crisis ya empezaba antes a nivel mundo, ya empezaba desde antes a nivel región, y en Uruguay como tal empieza en el 2020, pero ya se sentían los fuertes impactos de la crisis también desde antes. Ahora bien, se nos criticaba mucho la pérdida de empleo en todo el quinquenio anterior fue menor que la de un solo año, cuando la pandemia como tal aquí empieza hacia fines de año, como dice Héctor. O sea, 60.000 puestos de trabajo perdimos en el 2020, mayoritariamente de mujeres, como decíamos en el otro programa. La pobreza, sí, al perder puestos de trabajo en el quinquenio anterior había aumentado en 5.000 personas en el 2018 y en el 2019 en 25.000. Y sí, perdimos las elecciones y eso no se justifica desde ningún punto de vista en un gobierno de izquierda. Pero en este año, solo en el 2020, han habido más de 100.000 uruguayos cayeron en la pobreza. Son cosas a tener en cuenta de ese gobierno, de ese señor que lo llamó a ustedes, fue allá y lo llamó lastre, ¿verdad? Sí, sí, es una cosa que vergüenza ajena. En realidad vergüenza no nos da porque no es el sentir de nadie en este país, solo de pero bueno, también tener presente que se han hecho muchas propuestas que ninguna la sigue ni el gobierno ni sus legisladores. En todas partes del mundo se está hablando de gravar la riqueza acrecentada el año pasado, porque no todos perdimos. Claro. Unos cuantos que ganaron, ¿no? Exacto. Unos cuantos en Argentina también, sí. Acá el Frente Amplio propuso acrecentar el impuesto al patrimonio, el impuesto al patrimonio acrecentado, o sea, el que había aumentado en el 2020, ¿no? En un 10%, ¿no? Esa parte que aumentó. Pues corrimos, ya sabes, con la peor de las suertes, como todo siguió, como dice Héctor, con eso, que no junta ni 18 millones, o sea, lo que junta no da ni para tapar una carie, como se dice comúnmente. Y ese es el Uruguay que tenemos hoy. Me lleva una pregunta, sí, desde Uruguay también, que la hace el compañero Roberto Sabán, que está escuchando el programa, para ver si sale bien, ¿no? Saludos, por supuesto. Y pregunta, si saben cuántos ahorristas uruguayos tienen más de $2 millones con cuentas en el exterior, y cómo sería ese aporte si se le aplica el 2% a ellos. Yo no sé, tal vez Héctor sepa la respuesta a eso. Lo que sí quería recordar es que son más de 7.000 millones lo que hay fuera del exterior. Ya esperando. 6.200 fue en el 19, en el 2020 superó esa cifra. No tenemos esa diferenciación. Y los uruguayos tienen esto más de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones en el exterior, depositado en el exterior, y y la propuesta que hizo el Frente Amplio de grabarlos, suponía más o menos unos 60 millones de dólares aproximadamente. A todo esto agregar una cosita más, ¿no? Las reservas internacionales a contramano del mundo en este país crecieron. Sí, claro. Cuando nosotros dejamos el gobierno en febrero, las reservas internacionales no comprometidas, digamos, en total era de unos 15.000, ¿no? Millones. Las no comprometidas eran de 5.800, no llegaban a 6. Ahora estamos en 7 y pico, ¿eh? Claro, 7.000 millones. Y no se toca. Nos queda poco tiempo, pero digo, quería hablar con ustedes porque el otro día leía una editorial del diario más vendido del Uruguay, y que hacía mención al blindaje mediático, ¿sí? Y terminaba acusando al programa Letra Chica, ¿no? Y entonces digo, el blindaje mediático funciona porque, digo, en este contexto y con la
con esta exoneración de impuestos que recibió por su empresa del sector privado Isaac Alfi, referente de la OPP en el Uruguay, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por parte de la ministra de Economía. Digo, hubiera sido un escándalo, ¿no? Gobernando el Frente Amplio. Pero siempre fueron así los blancos, ¿no? Como saben que se van en la próxima, siempre se apuraron, digamos. No, pero claro, es cierto lo que dice Andrés, que está el blindaje mediático, pero también todo una estrategia de comunicación que en el marco de la pandemia esto le ha dado resultado. Y parece que es todo culpa de la pandemia, y aquello de no grabar a los mayaboros, es decir, como que a los empresarios, es la clásica, ¿no? Es la clásica. Si uno se pone radical, uno diría la dictadura del capital, ¿no? Claro. Porque ni siquiera en las elecciones se puede decir que lo vas a grabar porque las perdés. Ahí está, clarísimo. Como siempre, un gusto enorme poderlos tener acá en el programa, compartir estos momentos con ustedes, charlar sobre la realidad bastante angustiante, sí, que vive hoy Uruguay. Y bueno, la verdad que el agradecimiento siempre al equipo de economiapolitico.uy, Gabriela, Héctor, el cierre es todo de ustedes. Gracias a ti por la oportunidad de llegar a tus oyentes. Ahí está, Gabriela. Y bueno, eso, que el gusto es nuestro, y aquí estamos, y esperemos que próximamente con mejores ánimos y sí, siempre hay que mirar para adelante. Sí, claro. Obvio. Pero no que la vacuna dé resultado. Ahí está. Y bueno, y cuando todo esto pase, obviamente saben que acá siempre las puertas abiertas de la radiográfica del estudio Patrick Rice para poder charlar largo y tendido, claro, compartir. Claro. Vamos a ir personalmente. Ahí está. Héctor, Gabriela, muchísimas gracias, el placer enorme. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba el equipo de economiapolitica.uy, pasaban Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, charlando sobre la realidad del Uruguay.